Queridos amigos, amigas de Círculo Abierto al Aire, me da muchísimo gusto establecer comunicación en 4 ciudades distintas, hasta Guatemala, Colombia, en Perú y en Bolivia, con queridos compañeros, queridos y destacados compañeros, un verdadero lujo de conversación en estos diálogos por Latinoamérica para platicar sobre las masculinidades y su relación con la construcción de la identidad masculina con la pandemia. Me acompaña desde Guatemala mi querido Armando Barreno. ¿Cómo estás, Armando? ¿Cómo está el contexto, las cosas en Guatemala? ¿Qué nos puedes compartir? Hola José Alfredo, un saludo para Jimmy, Javier y Jacob. Bueno, en medio de toda esta emergencia creo que también hemos visto cómo la comunidad en sí toma forma, el sentido de comunidad, sobre todo en los pueblos originarios, en los pueblos indígenas, en el caso de Guatemala, refleja su nivel de organización y cómo de esa manera están contribuyendo para reducir el impacto que pueda tener esta pandemia en la sociedad. Un aspecto muy importante que sí preocupa es el tema de la economía, sobre todo considerando que en el país el 70% se encuentra en la informalidad. Sin embargo, pues en comunidad, como lo digo, se están haciendo los esfuerzos para colaborar, para ser solidarios con los menos, con los más desposeídos y estamos relativamente dentro de una situación que todavía no es tan fuerte en el país. Se registran 70 casos hasta el momento. Sin embargo, estas 2 semanas serán cruciales para poder mitigar. Ya nos encontramos en la fase 3 del virus y deseamos que pues, esto pueda contenerse lo más que se pueda. Agradezco la comunicación y me da mucho gusto saludarte, mi querido Armando. En Bolivia, ¿estás en La Paz, mi querido y admirado Jimmy Tellería? Está cerrado tu micrófono, amigo. Sí, disculpas, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Sí, me comunico con ustedes desde La Paz, Bolivia. La coyuntura que estamos atravesando es bastante compleja, más allá del tema político que creo que todos y todas conocen. Estamos viviendo un gobierno de transición después de haber vivido una situación muy compleja con la salida del gobierno anterior, las movilizaciones sociales, etcétera, que se dieron entre octubre y noviembre. Y ahora con esta cuarentena nacional que llevamos en 14 días. Y bueno, muy compleja también porque Bolivia por su propia constitución es un país muy diverso, con multiplicidad de culturas y también con muchas dificultades de acceso a información. Entonces comprenderán ustedes que fácilmente toda esta información que tal vez nosotros manejamos en cuanto al coronavirus no llega a todo el mundo y hay bastante desinformación en la población. Creo que hay un porcentaje de la población que no está tomando en serio lo que implica el contagio, la facilidad del contagio y la dificultad de un sistema de salud casi inexistente en el país. Entonces, esperemos que no sea más grande el problema. Hoy estamos con 160 y algo personas infectadas diagnosticadas. Seguramente el subregistro debe ser tremendamente alto, pero aún no hemos llegado a los picos. Santa Cruz, que es la otra región del país, es la que está viviendo más duramente este momento. Está con más del 50% de personas infectadas. Y por datos de género ha sido interesante ver que casi está mitad-mitad entre hombres y mujeres la infección. Esta es una cosa que nos ha llamado la atención, habrá que explorar un poco, pero como les digo, todavía no hemos llegado al pico, entonces todavía no sabemos qué implicará para un país como Bolivia esta situación. Agradezco muchísimo que te unas a la llamada, mi querido Jamie, desde Bogotá, en Colombia. También, querido y admirado Javier Omar, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo están viviendo la pandemia? Un saludo, muchísimas gracias desde Bogotá, en días lluviosos y con escasos soles a veces. Bueno, pues en estos momentos, podría indicarles que
las primeras medidas lamentables que tomó el gobierno de Duque fue el de destinar unos cerca de 17 billones de pesos colombianos, que es mucha plata, no lo sabría traducir en dólares, los destinó para el sistema financiero, para ayudar al sistema financiero, para que el sistema financiero hiciera préstamos a la gente para poder sobrevivir. Una cosa absolutamente entendible por el tipo de lógica gubernamental que tenemos, pero absolutamente irresponsable frente a la situación de la crisis. De otro lado, lo que se ha manifestado es que el gobierno central ha perdido cada vez más mayores posibilidades de presencia nacional por las maneras erráticas de manejar el tema, no permitiendo que hubiese desplazamiento regular de la gente, no estableciendo criterios mucho más radicales frente al tema, cosa que se han hecho administraciones o gobiernos locales como el de Bogotá, Medellín y otras ciudades, dando lugar a que se haya generado una duplicidad digamos, como de manifestaciones gubernamentales y políticas gubernamentales. Ha entrado un poco en competencia, si se quiere, el liderazgo del presidente a nivel nacional y ha decrecido y ha tomado fuerza más bien gobiernos locales que han sido mucho más responsables, como en el caso de Bogotá, frente al tema de la pandemia, habiendo tomado medidas de encerramiento, pues, o de confinamiento mucho más temprano que lo que hizo el gobierno. De otro lado, bueno, la situación de los casos infectados siguen incrementándose, más o menos 6 por día, según estaba viendo acá un registro, pero igual con un subregistro muy alto, como señalaba ahora Jimmy, que no sabría decirlo en este momento en qué porcentaje podría ser, pero ya también empiezan a haber comentarios al respecto. Y de otro lado, lo que viene a agravar un poco el ambiente es el tema de Venezuela y de los ejercicios militares que está queriendo hacer o está haciendo el gobierno Trump, y que Colombia es un paso de tránsito por la frontera con Venezuela, que según los datos, la información, ya viene ocurriendo, ya hay dado región, y eso destinaría entonces una serie de recursos del gobierno nacional hacia esa zona, y seguramente vamos a sumar pandemia con guerra. Significaría esto también que entonces, si el gobierno desplaza y va poniendo en la agenda pública el tema de la guerra, lamentablemente, dado que lo estamos dejando hace rato, pero ahora vuelve a aparecer, entonces, si el ejército se va a centrar un poco en atender el tema de la guerra con Venezuela, van a generarse conflictos internos también, dado que hay varios grupos guerreristas o grupos armados e ilegales de distintas corrientes que pueden activar focos de enfrentamiento y de conflicto armado. Alimentado además por las condiciones de hambre que se vienen dando. Ya en Bogotá aquí se han dado casos de saqueo en algunos sitios porque la gente dice que si nos mata el hambre o nos mata el virus, preferimos atender primero la familia y aliviar un poco el hambre, dado que habría alguna posibilidad de que el virus sea sanable en algún momento, o si no, pues igual se atendió a la familia. Entonces, ese sería brevemente el panorama que yo plantearía acá. Y a nosotros los hombres de que estamos trabajando el tema de masculinidades de manera crítica, nos ha llamado también la atención. Yo supongo que en toda América Latina, como lo veo por las redes, las violencias de género y la violencia intrafamiliar que se viene incrementando significativamente, casi que triplicando según una última estadística reciente, cosa que también llama la atención en esta coyuntura, que eso sería seguramente el tema de conversación ahora. Muchísimas gracias, Javier Omar, por este panorama que nos ofreces. Bolivia y Colombia venían de coyunturas sociales y políticas muy interesantes, de las que ya habrá oportunidad de profundizar en un ratito. Me acompaña también desde Lima mi querido Jacob Rodríguez. Me da mucho gusto saludarte, amigo.
¿Cómo estás? ¿Cómo está tu gente Mm, cercana? ¿Qué tal, compañeros? Sí, bueno, les habla Yaikel Rodríguez desde Lima. Como igual que en los países hermanos en Perú, bueno, vamos ya un poco más de 20 días de aislamiento social, ¿no? Que el gobierno decretó hasta el día de ayer o antes de ayer. El dato que teníamos era que llegaban ya 2.280 y aproximado de casos confirmados y con 83 muertes más o menos confirmados también, ¿no? Se proyectaba que en los próximos 9 días, 10 días debiera llegarse al pico de casos, según el gobierno, pero estamos aún en esa incertidumbre también de cómo es que va a tener qué tipo de comportamiento va a tener la enfermedad del virus en nuestro país, ¿no? En nuestro caso, ciertamente el gobierno tuvo decisiones más o menos acertadas en la medida en que empezó a decretar el asunto del aislamiento más o menos temprano y ha ido incrementando las medidas cada vez más a nivel nacional. Eso creo que ayuda un poco en la medida en que Perú, al igual que muchos países de Latinoamérica, tiene pues un sistema de salud precario, precarizado y la capacidad de atender en situaciones donde rebasen los casos es impensable, ni queremos imaginar. Ya mismo con todas estas medidas, el sistema de salud está en riesgo, tiene serias dificultades. Se está tomando medidas para que eso pueda tener el menos impacto posible, pero eso es una realidad concreta que se tiene, ¿no? A nivel social, creo que este asunto del coronavirus no está tocando por igual a todas las familias y las personas, diría yo, ¿no? Si bien la mayoría de los casos se concentran en Lima, las medidas han sido a nivel nacional, no han sido necesariamente focalizados, entonces el asunto del confinamiento, una de las cosas que he empezado a poner en tensión es el asunto de la economía de las familias, diría yo, ¿no? Entonces, porque la mayoría de las familias o de los hogares se sostienen del trabajo informal, del trabajo del día a día, por ejemplo, ¿no? Son en menor medida las familias que se sostienen de trabajos formales, ¿no? A lo que los trabajos formales se ha llegado a algún tipo de negociación con las empresas para que no despidan, para que sigan pagando, etcétera, pero en el caso de los informales se está intentando dar una suerte de bonos que en la práctica son insuficientes, ¿no? Entonces son escenarios diversos y es un escenario diferente el escenario del campo y de las comunidades indígenas también, ¿no? Entonces ahora evidentemente el sostén de la economía y del consumo cotidiano viene siendo la agricultura en general, ¿no? Pero son escenarios diferentes que toca mirar, ¿no? Porque muchas familias están desobedeciendo también a las medidas y están saliendo por subsistencia, como decía Javier Omar, ¿no? No han saqueado aún, pero sí están saliendo a hacer de ambulantes, tener que ganarse el pan, ¿no? Entonces, eso es como un escenario interesante. Claro, una medida que también llamó la atención hace 3, 4 días atrás del gobierno es que ahora ha decretado que se va a salir por días los hombres, por días las mujeres, ¿no? Lo que ha generado todo una lectura de género bien interesante que se ha visto muchas veces en redes vinculado a cuando les toca a los hombres, y lo torpe que pudieran ser en el mundo del cuidado y la corresponsabilidad, ¿no? Que es su cuota de peculiaridad en las medidas que ha planteado el gobierno, ¿no? Pero sí, creo que es un escenario complejo que está poniendo en tensión las dimensiones de la economía, las dimensiones de las familias, el cómo pensar la redistribución del trabajo en general, diría yo, ¿no? Eso en Perú por ahora, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias, amigo. Qué interesante. No había escuchado de una medida similar o no tenía otra referencia. Y ya me imagino, porque quiso ser enfocada a través de los lentes del género, pero la comunidad inter, trans, homo, seguramente se ha de haber manifestado. Ya nos contarás qué es lo que ha ido ocurriendo. Han mencionado cosas bien interesantes sobre cómo la epidemia no se vive igual, no todos tenemos las mismas herramientas. Y algo que ha desnudado, por supuesto, son las tremendas desigualdades. Yo diría que incluso ha puesto en
ataque a los sistemas de organización política y social. ¿Cómo podríamos tener una aproximación con los lentes del género, pero también con el componente de la clase desde una mirada decolonial para interpretar los impactos de esta realidad? O me gusta mucho también cómo lo nombra Javier Omar en clave latinoamericana. ¿Quién primero, compañeros, quién nos quiere compartir un poco de estas apreciaciones? Ok, Bien. adelante Jimmy, vamos contigo. Está cerrado el micrófono, eso. Bueno, mira, yo creo que es muy importante hacer un contexto más global de cómo se está dando en este momento o en qué momento está llegando esta pandemia. Algo que a mí me llama mucho la atención es que hemos intentado ver las realidades demasiado sesgadas y no más bien integradas o entrelazadas unas con otras a partir de lo que llamamos sistemas de dominación o sistemas de poder. Entonces, es muy interesante ver que la llegada del coronavirus y lo que implicará posteriormente inevitablemente nos va a llevar a repensar qué está pasando con lo que hemos llamado el entronque de modelos de dominación, es decir, qué pasa con el patriarcado, qué pasa con el capitalismo y finalmente con la colonialidad. Y estos tres sistemas de dominación, uno entrelazado con el otro fuertemente y en este último tiempo diría con una alianza estratégica más fuerte para sostener privilegios y poder, se enfrenta hoy en día a una realidad que nos lleva, por ejemplo, a cuestionar varias dimensiones. La primera dimensión inevitable es cómo va a afectar el coronavirus, por ejemplo, el sistema patriarcal. Un ejemplo que estamos viviendo en la región latinoamericana es el ingreso no voluntario, sino forzado de los hombres al espacio de lo doméstico y por ende a la economía del cuidado. Yo en broma decía, hace 2 días tuvimos un webinar igual con Heikel, con un tema que tenía que ver con relaciones de pareja que se organizó en Perú, y comentaba cómo fue de interesante esta medida que tomaron en Perú, días para hombres, días para mujeres para el abastecimiento, y cómo se hacían 2 tipos de memes en torno al abastecimiento que los hombres hacían. Uno, con la lógica de la sobrevaloración de los hombres que hacen el esfuerzo por, y el otro con la descalificación de los hombres en estas prácticas. Por supuesto, esta es una lógica que se está viendo de manera muy excepcional en el caso del Perú, pero de manera general, yo diría, en América Latina, y que está desembocando en varias cosas, ¿no? Me llamaba tanto la atención que si lo ves desde el tema de clase social, es muy interesante que ahora toda la gente que es académica o que proviene de un sector clase media acomodado, media, se ha vuelto chef, especialmente los hombres. Y estamos compartiendo nuestras recetas, nuestras comidas, etcétera, ¿no? Y yo no veo esos memes en otros sectores más populares u obreros, por ejemplo. Entonces, creo yo que estos son elementos que nos darán pie para empezar a hacer un análisis más profundo más tarde. Lamentablemente e inevitablemente el ingreso de los hombres al espacio de lo doméstico va a conllevar violencia. Es decir, a mí no me sorprende los índices de violencia que se están dando. Ya nosotros sabíamos que en la medida que el feminismo planteaba procesos de emancipación, esto iba a generar resistencias y las violencias iban a ser pues la forma más fácil de, ya Rita Segato lo decía, ¿no? De pedagogía de la brutalidad para sostener el privilegio y el poder. El otro elemento que me llama mucho la atención es ver cómo económicamente también esto va a afectarnos a todos y todas, y de manera muy particular al rol tradicional del hombre proveedor. Un dato que tenemos que está complejo en Bolivia es el tema del subempleo, el desempleo, el empleo informal. Así como en Perú, en Guatemala, entre 70 y 80% de la gente económicamente activa está en situaciones muy precarias de empleo, o subempleo, autoempleo o sobrevivencia. Y esto tendremos que ver también si se extienden las medidas estas de confinamiento que estamos viviendo, que parece que va a ser inevitable. Ya la Argentina lo está extendiendo, el Perú parece que lo va a extender. Nosotros terminamos el 15 de abril la medida de confinamiento y parece que la sugerencia global es que se extienda hasta finales de abril. Entonces te darás cuenta que esto va a afectar no solo el sistema productivo, económico de nuestros países, sino nos va a desafiar también a ver en lo familiar, en lo subjetivo, cómo los hombres, las familias van a tener que batirse en el tema económico.
Y finalmente, pues creo yo que es inevitable el cuestionamiento al patriarcado, ¿no? Es decir, eh, no podemos dejar de lado de que en un primer minuto esta pandemia afecta de manera general a hombres y mujeres, pero los datos que están empezando a salir de cómo afecta en triple medida a las mujeres, por ejemplo, por la vulnerabilidad a violencia, el tema de la casa, los cuidados, etcétera, nos va a llevar también a que emerjan, yo creo, reacciones más fuertes y más contundentes, tal vez desde los colectivos de mujeres en cuanto al cuestionamiento del tema patriarcal. Y creo que los hombres de algún modo tendremos, pues en estos 15, 20, 30 días que dure el confinamiento, me imagino que vamos a hacer algunos descubrimientos que nunca los hicimos o los propusimos desde el trabajo de masculinidades, ¿no? O sea, digo, para nosotros esto es como una panacea maravillosa porque nos está llevando a reconfigurar muchas cosas que en masculinidades no los hubiéramos pensado si no era por este coronavirus. Entonces, sí, el pacto de convivencia en la familia, en la pareja, va a estar seriamente cuestionado. Y yo creo que producto de esto vamos a tener no solamente el incremento de divorcios que decían en broma, sino también yo creo que la posibilidad de empezar a dialogar o conversar en torno a cómo queremos construir pareja. Entonces sí creo que es una oportunidad interesante, nunca prevista, desgraciadamente con un alto costo para la vida de las personas, pero que se constituirá en algo interesante para ser trabajado, explorado posteriormente a que pase. Veamos cómo va nuestra sobrevivencia en cuanto a esto. Muchísimas gracias, Jimmy. ¿Qué elementos tan interesantes vas poniendo en la discusión? Si bien podía ser una ruta pensar en poner a los hombres en el espacio privado, estas circunstancias aumentan las tensiones. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Cuál es tu análisis, mi querido Javier Omar? Yo creo que esta coyuntura puso en evidencia que el camino liberal de lucha, en tanto que solamente el patriarcado es el problema, queda corto. O sea, el horizonte político que solamente señalaba el antipatriarcado como la bandera de la agenda política de mujeres y de hombres, queda corto. Porque lo que ahora vino a tierra, digámoslo, se está yendo a tierra y hay que acabarlo de empujar, es todo un sistema económico, una lógica económica, política y ideológica, en donde hay una simbiosis estrecha entre capitalismo y patriarcado. Esa simbiosis no la podemos separar y por eso las luchas que siguen de ahora en adelante tienen que ser usadas en lógica antipatriarcal, anticapitalista, porque no podemos despegar ambas cosas. ¿Por qué razones? Porque ambos temas están asentados, diría yo, entre varias variantes, en tres. Uno, que están asentadas en la lógica antropocéntrica de la vida. Y de la vida, quiero decir, de la economía, de la política, de la investigación, etc. O sea, especie humana como especie en ejercicio de poder a todas las demás especies de la naturaleza y de la Tierra. Segundo, una variante androcéntrica, centrada en la lógica de lo masculino, o sea, no solamente en antropocéntrica, sino androcéntrica. Por allí entonces se articula con el patriarcado, de tal manera que entonces, bajo la lógica de lo masculino, se ha establecido, se ha organizado la sociedad, la cultura, la economía, la política. Y en tercer lugar está la variante nazi, que justamente establece otros referentes, otras dinámicas de poder y de beneficios o no beneficios, de violencias o no violencias, jerarquías, en virtud del lugar de clase que se tiene respecto a todos estos ejercicios de poder que tiene una sociedad. Eso significa que si no juntamos estos tres elementos en una clave, un horizonte político amplio, nos quedamos cortos. Y ahora lo que es la coyuntura nos da las condiciones para que con mayor claridad que antes encontremos que sí, tiene que ser una lucha en completud, como dice el pensamiento andino latinoamericano, y es
una lógica en completud, de tal manera de que podamos avanzar en un ejercicio de transformación. Y yo creo que ahora hablamos, pero después de estos espacios de confinamiento en el que estamos, ponerse en la agenda política y social, el movimiento social, del movimiento de mujeres, de los que pudiéramos llamar el movimiento o los movimientos de hombres trabajando críticamente las masculinidades, tiene que ya ir en otro horizonte político y definitivamente no liberal. Yo no sé cuál es la alternativa, podríamos llamar un nuevo horizonte alternativo, el buen vivir, que es un poco, tal vez una apuesta que podríamos afinar un poco más en estas conversaciones, en el trabajo que sigamos haciendo. El buen vivir, hay un suficiente capital ideológico, político, epistemológico, que nos permita pensar otro mundo radicalmente diferente. Yo, Javier Omar, la pantalla se iba pausando un poquito. ¿Nos podrías citar nuevamente los 3 elementos que mencionaste? Bien, entonces hay una simbiosis del patriarcado y el capitalismo. Esta simbiosis sistémica se evidencia, o se sostiene más bien, se sostiene como en 3 ejes conceptuales, que es ello. Uno es el antropocentrismo, el otro el androcentrismo y la lógica de clases sociales. Ok, antropocentrismo, androcentrismo y la lógica de clases. Gracias, mi querido Javier Omar. Armando, en esa reorganización social, ¿de qué manera podemos incorporar las variables de la raza y la etnia a través, en todo caso, de, ¿es posible plantear una reorganización desde los pueblos originarios y desde las comunidades rurales? ¿O de qué estamos hablando frente a esta interpretación y nuevo planteamiento? Armando, Jekyll. Ahí te tenemos, Armando. Ah, se volvió a cerrar el micrófono. Ahí está, ya lo tengo. Bien, creo que esta situación que está afectando a la mayoría de a nivel mundial, como lo dije al inicio de la conversación, en el caso de los pueblos originarios, es una oportunidad y a la vez es un reto que pone de manifiesto el trabajo que se puede hacer a nivel de organización comunitaria. Y eso es muy, muy importante. Sin embargo, quisiera retomar algunos elementos que podrían cuestionar esta forma de organización que se puede dar en los pueblos. Y algo que mencionaba Javier Omar, la relación que existe entre el patriarcado y el capitalismo, pero yo me quisiera centrar un poquito en algunos elementos que a nivel comunitario nosotros hemos detectado en estas semanas que hemos estado en contingencia y ahora en la fase de mitigación. Actualmente en el país, solo por mencionarles los datos, el 52% de los casos, esto es con base en los datos del Ministerio de Salud, el 52% de los casos registrados son de sexo masculino y el 48% de sexo femenino de los casos registrados de COVID-19. Otro elemento importante que también se ha dado en estos días es que actualmente en el país se ha implementado un toque de queda, donde de 16 horas a 4 horas del siguiente día no puede transitar nadie. Sin embargo, la mayoría de personas arrestadas por infringir estas medidas del gobierno han sido hombres en su mayoría. Y la mayoría bajo efectos de alcohol, bajo efectos de algún estupefaciente, y en muchos de esta situación que se está viviendo. Y a nivel comunitario hemos observado la misma situación.
Es decir, hay una situación derivada del patriarcado que nos cuestiona esta forma de organización. Y otro elemento importante también dentro de la organización comunitaria es que hay poca participación de las mujeres. Es decir, en esta organización comunitaria los que lideran son los hombres, los que deben de asumir esa responsabilidad o hacer ese trabajo son los hombres. Las mujeres de alguna manera son consideradas como que las que deben ocuparse del hogar, eh, más débiles que los hombres y por lo tanto los hombres asumen más riesgos en esta emergencia. Esto les hablo del nivel comunitario, porque a nosotros ahora nos ha tocado en estos días tener que pues colaborar con la comunidad para apoyar en este lado todas las medidas dispuestas por el gobierno. Entonces, sí, me parece que el tema de la organización comunitaria también es cuestionable en estos aspectos y creo que esta crisis que vivimos en el mundo pues pone de manifiesto eso, que digamos en estos espacios también debe existir la participación de las mujeres en igualdad de condiciones. Muchísimas gracias, mi querido Armando. Voy a regresarme con Jekyll a propósito de estas medidas que no tenían ningún antecedente y que llaman la atención en el Perú. Y lo que se me ocurre es preguntarte si estas medidas garantizan la seguridad de las compañeras, es decir, las mujeres se viven más seguras, por un lado, y por otro lado, garantizan también la participación en términos de equilibrio en la organización del trabajo doméstico, o qué es lo que evidencian medidas tomadas como las que se están llevando en el Perú. Hola José, ¿esa pregunta es para mí o para Armando? Sí. Ok. Eh, sí, bueno, ahí toca aún mirar, diría yo, ¿no? Un poco la percepción que nos llega es más, por un lado, de las redes, de lo que pudiéramos observar en los barrios o donde nos toca estar transitando, dialogando con algunos familiares, ¿no? Que creo que es la fuente más, y un poco lo que llega por prensa, ¿no? Pero en general, claro, es una condición de obligatoriedad, ¿no? Entonces, no queda de otra que en algunas familias y en algunos casos los hombres tenemos que salir, queramos o no, ¿no? Si queremos abastecer, ¿no? Eso es un escenario bien interesante pensar también, ¿no? Una labor de tener que ir al mercado y comprar. No necesariamente eso significa que llegando a casa, por ejemplo, que preparemos la comida, ¿no? Eso es otro análisis que tendríamos que hacer. ¿No? Pero lo que sí ha develado es evidentemente los estereotipos desde donde nos hemos movido sobre la incapacidad o la torpeza de los hombres, ¿no? Para el asunto del hogar, del cuidado, de la cocina. Y por otro lado, la exacerbación de esta idea de los hombres chéveres que son capaces de, ¿no? O que bien se les ve haciendo eso, ¿no? Creo que son esas dos dimensiones que se mueven en el imaginario, pero lo que sí, evidentemente, sí se empieza a mover mucho, creo que es el asunto de cómo es que los hombres se ven confrontados de una u otra forma a un mundo no necesariamente mapeado en el imaginario nuestro, que es el mundo de la casa, ¿no? Lo que significa pasar buen tiempo en la casa y lo que significa reorganizar la distribución del hogar, pero que no solo pasa porque si se cuida y se cocina, sino es cómo es que la energía para pensar y planificar el hogar está siendo tocado o no. Yo lo plantearía más bien en pregunta, ¿no? ¿Qué tanto realmente mueve o no este escenario para reorganizar las lógicas de poder y de violencia de los hombres? Creo que eso para mí lo pondría más en duda. Lo que sí ha movido es a ese nivel del imaginario, diría yo, algunas cosas, ¿no? Ahora, en cuanto a las medidas de cuarentena y de esto, los discursos que yo observo de las compañeras es que aparentemente pudieran transitar con mayor libertad en sus días,
pero que igual siempre hay este temor frente a las Fuerzas Armadas y policiales, ¿no? Que siempre ha sido identificado como un sector muy violenta, ¿no? Hacia las mujeres y ni qué decir hacia las personas trans, homosexuales, por poner comunidades más específicas, ¿no? Entonces creo que eso también está en veremos, son 3, 4 días que se está implementando esta medida. Vamos a ver cuál es el balance. Aquí ha habido muchos casos de abusos también de militares en contexto de cuarentena o de toque de queda, ¿no? Hay diversos casos en lo que uno logra ver en medios, ¿no? Pero retomando, por otro lado, lo que planteaba sobre si hay horizontes desde las comunidades indígenas o campesinas, igual siempre es una limitación hablar desde acá sobre las comunidades, lo digo por mí, en mi lugar, pero sí creo que es interesante que pensemos qué cosa se abre como posibilidad o qué cosa logra tensionar esta crisis, diría yo, ¿no? Y lo que logra, yo creo que entre otras cosas de velar es el sistema, ¿no? Como el sistema que no necesariamente era visto en la lógica del sistema económico, político de poder, ahora se ve confrontado a través de los sistemas de salud, se ve confrontado a través de los sistemas de economía y del mercado, ¿no? Esa idea del mercado es capaz de sostenerse a sí mismo y ahora estamos echando mano un poco del Estado para todo, hasta las propias empresas, ¿no? Creo que hay un elemento interesante que toca mirarse y cómo es que nosotros pensamos otras lógicas de economías, ¿no? Vinculados a lógicas no necesariamente competitivas, cooperativas, ¿no? Que las comunidades históricamente han venido practicándolas. ¿Cómo se inserta, por un lado, la lógica de las economías? Y cómo la lógica de la comunidad debiera tomar una centralidad, como dice el compañero de Guatemala, ¿no? O sea, ¿qué otros elementos de manera crítica podemos pensar sobre la organización comunitaria, sobre los sentidos de la redistribución o la organización del trabajo, no solo en par o no solo en familia, sino en sentido de comunidad? Creo que pensar un horizonte alternativo, creo que es clave en esto, o sea, porque lo que se está poniendo en cuestión finalmente es la muerte, ¿no? O la vida y la muerte, ¿no? La humanidad, dicho de otra forma, ¿no? Y ahí creo que toca tallar, pensarse qué horizontes pensamos en clave de género, en clave de despatriarcalización, ¿no? Entonces creo que hay varios elementos que tocaría poner en cuestión sobre nuestras certezas, sobre nuestros paradigmas epistemológicas, teóricas, desde donde hemos ido remando hasta ahora. Yo creo que eso es como poner en cuestión y más bien darnos el tiempo para repensar nuestro propio proceso como comunidades, como países. Creo que es una muy buena oportunidad, diría yo, ¿no? Muchas gracias, Jacob. Déjame quedarme con este concepto que nos regalas en cuanto a los nuevos horizontes. Perdí de la pantalla a Armando, no sé si nos está siguiendo, si no, ahora buscamos restablecer comunicación otra vez en Guatemala con él, pero quisiera plantearle de manera particular a Jimmy y a Javier Omar, dadas las tensiones políticas y sociales que se vivieron en sus países a finales del año anterior, por dónde empezar a dibujar estos nuevos horizontes a los que nos invita Jacob. Sé que no hay una respuesta, sé que no hay una receta, pero por dónde identificar oportunidades en la reorganización social después de estas tensiones que se han vivido en Bolivia y en Colombia a finales del año anterior y después de la pandemia. Jimmy o Javier Omar, ¿quién primero? Está cerrado tu micrófono, Omar. Voy con Jimmy y me regreso con Javier. Vale, vale. Sí, yo quisiera, sin ganas de ser insistente, pero creo que es muy importante recuperar esta mirada integral de los sistemas de dominación. Estoy de acuerdo con Javier Omar que el patriarcado y el capitalismo resultan dos sistemas de poder que hay que cuestionar, que hay que modificar y que la lucha no tiene que ir solamente desde una mirada despatriarcalizadora. Pero inevitablemente tenemos que reconocer también el tema de la colonialidad.
que es el tema que supuestamente nos convoca hoy a la charla. Entonces, para mí, me parece muy interesante porque siempre tendemos a ver, cuando hablamos de colonialidad, bueno, primero reconocer que esta es una categoría que surge de nuestra región, es decir, surge en nuestras Américas como una reivindicación muy interesante, también producto de lo que ha sido el colonialismo, etcétera, y que nos plantea algo que es muy interesante para reflexionar. Nosotros en Bolivia tenemos la suerte de contar con Silvia Rivera Cusicanqui, que es una de las teóricas más interesantes, más dinámicas y más propositivas en cuanto al tema de colonialidad y descolonización actualmente en la región. Y ella nos dice una frase que se las quiero leer, que me parece muy rica. Dice, los más afectados, dice, la tendencia es pensar que el tema de la colonización solo afecta a la población indígena, cuando en realidad los más afectados son los mestizos. Hasta el colonizador tiene que descolonizarse porque está en una relación de poder ilegítima, espuria y violenta. Y quiero comenzar con este elemento porque a mí me parece que nosotros como sujetos masculinos, los hombres, la masculinidad, reproducimos justamente todos estos elementos de poder para sostener estos privilegios y por ende me parece súper interesante que empecemos a plantearnos también qué estamos queriendo entender, por ejemplo, por lo comunitario hoy en día. Yo creo que tenemos a veces el riesgo de tener miradas muy románticas de lo comunitario, ¿no? Y en esto invito a Armando, y lo hemos discutido cuando yo estuve en Guatemala hace un año atrás en el foro sobre masculinidades y estábamos en un panel justo de colonialidad y que nos permitía reflexionar en qué medida realmente lo comunitario está establecido de una manera tan romántica como la queremos ver muchas veces desde la academia. Yo estoy totalmente de acuerdo que un valor que deberíamos trabajar y reconstruir, reconstituir o construir finalmente es lo comunitario. Y esto es lo que vamos a tener que ver a lo largo de los tiempos que se nos vienen, porque uno de los elementos más fuertes para cuestionar el capitalismo es justamente la mirada de lo comunitario. Me parece muy rico cuando cuando Javier Omar nos planteaba el tema de la colonialidad y estos tres pilares, perdón, del capitalismo y el patriarcado y estos tres pilares centrados en lo masculino, ¿no? Solo para comentar algo, el conocimiento, que es el elemento más fuerte de la colonialidad, es un conocimiento construido desde lo masculino. Y entonces a mí sí me parece que aquí tenemos que plantearnos fuertemente quiénes estamos hablando de descolonizar o de decolonialidad y desde dónde estamos hablando de este punto. Porque esto no va a funcionar si solo lo hacemos entre hombres. Porque obviamente aquí sí necesitamos escuchar la diversidad dentro de los hombres, pero también el diálogo muy franco con las mujeres en este tema. Si el conocimiento, el saber ha sido masculino históricamente, que es el elemento central de la masculinidad, entendamos esto de la sapiencia, ¿no? La tenencia, la potencia como elementos centrales de la masculinidad, aquí la descolonización y la construcción de lo comunitario es un desafío epistemológico e inevitablemente es un desafío político. Entonces sí, me parecen muy ricos elementos que se están dando, por ejemplo, en nuestros países, que inclusive están trascendiendo toda la reflexión académica. Yo sigo creyendo que tenemos que ver dos dimensiones. El primero, el tema generacional. Creo que aquí también estamos como en un grupo generacional más o menos homogéneo y sería muy interesante ver cómo la gente joven está mirando estos temas y cómo lo está queriendo construir o reconfigurar. Y el otro que me parece inevitable también es que tenemos que reconocer que desde esta mirada colonial también estamos queriendo configurar un futuro próximo, inmediato. Es decir, acordémonos que el tema central de la colonialidad es el sentido de modernidad, ¿cierto? Entonces, creo que tenemos que cuestionar qué estamos entendiendo por modernidad. Y esto inevitablemente nos va a llevar a cuestionar qué estamos entendiendo por relaciones, por pactos de convivencia y por múltiples elementos como la etnicidad, la diversidad, etcétera. Entonces, yo creo que se nos abre un espectro de debates nuevos. A mí me parece que este momento es muy rico porque nos está llevando a cuestionar lo que creíamos que era muy estable, el conocimiento.
Y evidentemente, aquí o hacemos una mirada más amplia de este proceso y por ende reconocemos actorías múltiples y construimos diálogos, o inevitablemente vamos a estar reproduciendo un concepto de transformación desde esta mirada antropocéntrica, que yo la llamo eh, totalmente colonial masculina. Y como decía Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? La colonialidad no es un tema de lo indígena, yo creo que es de nosotros los mestizos que creemos tener verdades. Muchísimas gracias, Jimmy. Como casi siempre me pasa cuando compartimos en algún foro, terminas por regalarnos muchos cuestionamientos, nos llevas a mirarnos y a confrontarnos desde varios conceptos y desde varios lugares donde estamos enunciando la crítica misma y en esa revisión. Le voy a dar la palabra a Javier Omar, que le había pedido, y luego a Armando por alusión directa acerca del tema comunitario, si quiere, esto que planteaba Jimmy, y vamos encaminándonos hacia el cierre de la conversa. Mi querido Javier, estamos contigo. Correcto, gracias. Bueno, yo diría que esta situación que vivimos ha sido una oportunidad que debemos aprovechar, valorar, fortalecer en los siguientes aspectos. Se nos pone en la agenda social y política o unas oportunidades que yo señalaría. Uno, las posibilidades de incorporar en las movilizaciones sociales de los estudiantes y otras poblaciones, recuperar parte del estado de bienestar. Eso significa que la neoliberal o las características neoliberales del capitalismo han entrado en un cuestionamiento radical, las privatizaciones y todo esto, y va a poner en primeros puntos de la agenda la lucha por la salud, por la educación, no privatización de la salud, no privatización de la educación, pleno empleo y en pleno empleo digno, no empleo precarizado. Y hay un elemento también que es el tema de lo productivo, la seguridad alimentaria y la defensa de la tierra en cuanto a las fuentes de agua, etcétera, las semillas propias y demás. Eso se va a posicionar en la agenda política para por lo menos volver a rescatar un estado de bienestar que permita seguir para adelante. Pero eso articulado, yo creo que esta coyuntura, en tanto que baja nivel de presión epistemológica, presión política y presión económica, Europa y Estados Unidos, genera unas posibilidades para que en América Latina desarrollemos este proceso de transformación epistemológica en la línea de la decolonialidad, por ejemplo, y también avanzar en procesos de unas economías más nacionales o nacionalistas para frente a los temas de la exportación o importación de alimentos y fortalecer más bien en la producción nacional. Eso pudiera ser un elemento importante. Lo otro es que esto está poniendo también en la agenda, o sea, articulando todo eso como en un nuevo pacto social y un nuevo pacto con la tierra. Significa eso que haya en el horizonte justamente una propuesta de modelo social que de pronto pues yo recogería, me acogería a las propuestas del buen vivir, acompañado de esa epistemología sur-latinoamericana que nos permite nutrir, pensar un mundo diferente. Por lo menos empezarlo a empujar para posicionarlo, y ahora hay muchas condiciones hasta emocionales de gentes que permiten ser sensibles al tema de la tierra, de la defensa del agua, etc. Y retomaría lo generacional que dice Jimmy. Justamente en estos días hablaba con unos compañeros y donde decíamos pues que nos tocó una época de los 60, un cambio también de paradigmas importante en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, de epistemologías, de pensamiento, de música, bueno, de muchas cosas. Y ahora le apostamos también a un horizonte político radical, de luchas armadas y todo esto en ese contexto de hacer posible lo imposible. Ahora es otra coyuntura y toca a la generación actual, hombres y mujeres, repensarse este otro mundo que tiene que ser diferente, radicalmente diferente. En lugar de los hombres,
Allí en este proceso tiene que ser, está tocado por el tema de la familia, por el tema de la empatía, frente a la sensibilidad de lo que está pasando también en el mundo y con la tierra, por el tema del manejo emocional individual respecto a la ansiedad que genera el encerramiento, el manejar un espacio que no sabe administrar, el espacio doméstico, o por lo menos las cuatro paredes de la casa, la relación permanente con su compañera, si la tiene, en condiciones que llega a preguntarse hasta dónde la paciencia aguantaría para dirimir conflictos de manera pacífica, no violenta. Estamos viendo que ha sido de manera, no de manera violenta, lamentablemente. Y también, sobre todo, el repensar el eje tan importante para los hombres, si es la representación social respecto a ser el proveedor. Está siendo cuestionado su proveeduría y no necesariamente porque no lo quiera hacer, sino porque las condiciones no lo están favoreciendo y entonces él cómo está administrando ese tema de la proveeduría. Aquí en Colombia yo puse hace poco una nota de un señor que se suicidó porque se sintió atrapado entre responder por la familia, entre salir a conseguir comida, etcétera. Entonces, son situaciones que finalmente también están remando, nos pone a los hombres, estamos trabajando críticamente a la masculinidad, a pensar entonces estas otras vertientes que ahora se hacen más evidentes y por lo tanto presionar y posicionar para que las acciones políticas, digamos, en los planes de desarrollo, qué sé yo, que en Colombia también ahora entran en remojo, el tema de trabajar con los hombres, no para que quede de manera voluntaria, para que los hombres se avienten trabajarse y hay gente voluntaria que lo haga, sino para que sea en lo posible una política de Estado, sea un Estado municipal, un Estado departamental, un Estado provincial, ojalá que fuese Estado nacional, para que se trabaje con los hombres todos estos procesos, digamos, de resignificación de las lógicas patriarcales de lo masculino que se manifestaron en esta situación ahora. Ahora en Bogotá, por ejemplo, empezamos a pensar hace unos meses y ahora se favorece más una ciudad no patriarcal. No hablamos de una ciudad antipatriarcal porque todavía no será posible, pero por lo menos porque se dio la coyuntura del plan de desarrollo de la nueva administración municipal, o sea, de la alcaldesa. Entonces le metimos el diente a pensar una ciudad despatriarcalizada en lo posible y bueno, avanzamos una parte. Ahora por esto nos paramos porque tocó atender este tipo de coyuntura, pero nos nutre para seguir impulsando entonces esta propuesta de más horizonte político. Muchísimas gracias, querido Javier Omar. Voy a retomar algunos elementos de los que mencionas, pero antes, si quisieras, Armando, contestar a esto que nos plantea Jimmy sobre la reorganización de lo comunitario y o la romantización que solemos hacer de los procesos comunitarios, amigo. Muchas gracias. Bueno, retomando el planteamiento que hacía Jimmy, creo que algo muy importante que debemos de identificar es que el tema de la organización comunitaria también ha sido construida en la lógica o en la mirada desde el patriarcado. Entonces creo que desde esa parte podríamos nosotros cuestionar realmente cómo esto puede funcionar, tomando en cuenta que la organización comunitaria busca que todo funcione como un conjunto y pues si no tenemos esa mirada de género, de inclusión, de participación inclusiva, pues obviamente no nos van a permitir o alcanzar esos objetivos que persigue dentro de una comunidad como lo es, que pueda generar confianza, que pueda generar reciprocidad y cooperación. Algo que lo mencioné al principio y es que el reto muy grande que tenemos dentro de repensar o reorganizar lo comunitario es que realmente pueda funcionar no solamente desde la toma de decisiones, que normalmente está acaparado por los hombres, sino también
desde cómo en comunidad todos contribuyen, todos suman y todos unen esfuerzos para realmente darle ese sentido de organización comunitaria que se está trabajando. Estoy muy de acuerdo en lo que plantea Jimmy, en que esta organización comunitaria que en el caso nuestro existe, pues es necesario repensarlo, reorganizarlo, porque como lo dije, está pues tomada desde esta perspectiva y creo que ha habido en muchos de los espacios poca participación de las mujeres y eso pues no permite de alguna manera avanzar hacia lo que en el sentido comunitario se desea alcanzar. José Alfredo, tu micro creo que está cerrado. No sé si pudiera intervenir un ratito. Sí, ya vi tu mano. Sí, un poco haciendo eco de lo que nos plantea Armando y Jimmy. Yo quería plantear algunos puntos, diría yo, ¿no? A modo también de reflexión, que es que efectivamente pensar las masculinidades, y por ahí yo planteaba la necesidad de poner en cuestión nuestras certezas en relación al marco teórico, a los paradigmas desde donde nos estamos moviendo a nivel epistemológico, ¿no? Que es que, sí, pues las masculinidades como tal son, son, son estructuras montadas desde la lógica del patriarcado y la colonialidad como tal, ¿no? En esa medida, ¿cómo es que pensamos la posibilidad de ser parte de un movimiento, de movidas o de iniciativas que reflexionan sobre estos temas, eh, siendo por un lado interpelados sobre el lugar del poder que ya tenemos por añadidura desde donde nos movemos, porque finalmente el gran riesgo, y creo que eso es una de las tensiones mayores cuando se piensa desde dónde enunciamos, desde dónde hablamos, desde dónde orientamos ciertas rutas, tiene que ver con qué tipo de protagonismos o qué tipo de lógicas de acumulación de poder vamos logrando, ya sea desde el saber, ya sea desde la plata, desde la experiencia, desde el nombre. Creo que son elementos que por un momento pueden parecer sutiles, pero que finalmente encierran lógicas en las que una lógica de despatriarcalización o de transformación que teóricamente pudiéramos estar empujando no son tal, sino son una forma de repatriarcalización o reordenamiento o redireccionamiento de otras lógicas de acumulación de un poder o un capital masculino, que es, ¿no? Entonces creo que esa alerta que Jim plantea es interesante y cómo desde esa conciencia crítica transitamos a pensar nuestras lógicas de cuestionamiento personal, en principio, pero también nuestra lógica de organización, ¿no? Sea institución, sea colectivo, sea movimiento. Creo que eso es importante, ¿no? ¿Cuándo y cómo dialogamos o generamos esos diálogos horizontales, interpeladores, o que nos interpelen con las compañeras, con las mujeres, qué mujeres, dónde, en los barrios, en los movimientos, en la academia, en la casa, con otros hombres, qué hombres, los que son de nuestra clase, de nuestra academia, de que hablan en la misma jerga, los hombres del barrio, del campo, con qué hombres, ¿no? ¿Con qué hombres dialogamos, ¿no? ¿Desde dónde dialogamos? Creo que ese cruce efectivamente de pensar la clase, la raza, el género nos permite pensar la gestión del poder desde como reto, diría yo, ¿no? Entonces creo que las prácticas de hegemonías sutiles o otras veces conscientes están presentes siempre, ¿no? De acumulación y de capitalización de formas, de estrategias, de discursos, ¿no? La radicalidad del discurso, cómo se convierte finalmente en una forma de prestigio y de poder. eh, entonces creo que eso es un elemento importante que yo quería retomar y pensar, ¿no? ¿Cómo es que realmente hacemos prácticas cotidianas que transformen o orienten ese horizonte crítico que estamos planteando? Por un lado, frente al feminismo y el movimiento, pero en general en la lógica de las estructuras y los sistemas
de exclusión en la que nos movemos, ¿no? Y cómo nos atraviesa eso en nuestra historia personal, familiar, colonial. Por otro lado, evidentemente yo sí creo que es interesante pensar y lo comunitario, no pensarlo solo en la lógica de comunidad igual a comunidades indígenas, ¿no? Que es como la comunidad se vuelve un horizonte político en la medida que nos plantea otras lecturas, otros proyectos de vida que pueden ser muy bien practicadas en comunidades indígenas, pero no solo en las comunidades indígenas, también en las grandes ciudades y en el mundo en general. Entonces creo que eso es un elemento importante y cómo hacer una lectura crítica también de las propias modelos de comunidad que nos ha tocado transitar y cómo eso es atravesado por el propio patriarcado. Bueno, hay debates amplios de las diversas feministas comunitarias sobre ello, ¿no? Pero creo que en ese sentido, creo que es la apuesta de repensar, retomar la comunalidad como horizonte político, diría yo, ¿no? Quería acotar eso un poco sobre la línea de lo que estaban planteando ahora. Muchas gracias, amigo, porque nos haces mirar que esta reorganización social en realidad pudiera ser una trampa en la que conociéndonos sería muy fácil que pudiéramos transitar. Quisiera irme encaminando hacia el final de la conversación y preguntarle de manera directa a Jimmy por el tema del feminismo comunitario y el pronunciamiento de las compañeras desde Bolivia a colación de la crítica de Rita Segato para con la forma de construir comunalidad con los hombres. Y como terminan diciendo, los compañeros son nuestros aliados, venimos construyendo relaciones de alguna manera más horizontales desde hace tiempo atrás. ¿Qué importancia tienen los usos y las costumbres desde nuestras comunidades, dado que yo también distingo muchas prácticas ya instaladas desde hace mucho tiempo que descansan en la horizontalidad, en el buen vivir, como lo decía Javier Omar, y en el buen trato? ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué es lo que se vale cuestionar y desde dónde y qué no se vale y por qué? Bien, vaya, bastante compleja la reflexión porque tocará decir algunas cosas que tal vez no gusten. Yo primero creo que tenemos que entender el colonialismo no como un proceso fijo. Digamos, hay una tendencia a establecer el colonialismo como un proceso fijo que se da hace 500 años y que se impone y que a partir de ese minuto se invisibilizan procesos, dinámicas culturales en las diferentes sociedades, grupos, comunidades. La realidad es que en estos 500 años, inevitablemente el colonialismo ha seguido un proceso, porque va pasando por elementos como la constitución del Estado, la república, el liberalismo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de usos y costumbres, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado porque tendemos también otra vez a romantizar esta mirada, ¿no? Porque de qué usos y costumbres y en qué contexto los estamos llevando o estamos identificando. Aquí, por ejemplo, un uso y costumbre que todavía se mantiene vigente es que cuando en una comunidad cae granizo, pasa lo mismo en el sur andino peruano, cae granizo, se asume que una mujer ha abortado y entonces se tiene que encontrar a la mujer que ha abortado, ¿no? Y se hace toda una medida totalmente violatoria de la corporalidad y existencia de las mujeres para ver qué mujer ha abortado. Es decir, y esa es una medida de usos y costumbres. Entonces, tengamos mucho cuidado con la conceptualización de qué estamos entendiendo por uso y costumbre y en qué contexto se desarrolla este uso y costumbre. Inevitablemente, las culturas han sido permeadas por el patriarcado, las culturas han sido permeadas por la colonialidad e inevitablemente por el capitalismo. Por ende, yo soy muy sospechoso a la romantización de los conceptos culturales. Vengo de la antropología y quiero ser crítico con esto porque si no me quedaría en que antes era todo mejor y hoy todo es peor. Y ese es un riesgo. El segundo elemento que me parece muy complejo y que tiene que ver mucho con el posicionamiento desde no solo los colectivos como las feministas comunitarias, que un segmento importante surgen desde acá, en Bolivia, sino en general desde los feminismos, es que este es un debate muy complejo todavía, en qué medida los hombres pueden o no participar o posicionarse o adscribirse o declararse feministas o feministas.
Este no es un debate nuevo. Los feminismos ya lo tuvieron antes con la inclusión de las diversidades sexogenéricas, que no es un tema acabado. Digo, en los últimos 2 encuentros feministas latinoamericanos el debate estaba ahí presente y me imagino que en el que viene va a seguir estando presente. No es un tema acabado, pero ahora aparece una actoría nueva, los hombres. Ya no desde la diversidad sexogenérica, sino desde la masculinidad y desde aquellos hombres que se asumen sensibles, trabajados, nuevos hombres, entre comillas, etcétera, y que por supuesto van a conllevar pues a un debate complejo, ¿no? Yo no creo que, por lo menos desde mi posición personal, mi debate no es ser o declararme feminista o ser aceptado desde el movimiento feminista, sino reconocer plenamente que la propuesta política del feminismo responde a mis principios y yo los asumo como tal. Y mi lucha personal y colectiva como institución o como grupos estará en ese marco. Si eso posteriormente puede o no llevar a que las compañeras feministas me reconozcan como feminista o no, creo que ese es otro tema. Tampoco es un tema central para mi existencialidad, sino es el reconocimiento del potencial político de la propuesta del feminismo en sus diversidades para transformar. Por eso es que me parece fantástico cuando dicen el feminismo no solo es antipatriarcal, tiene que ser anticolonial, tiene que ser anticapitalista, si no, no es feminismo. Y creo que ese es el planteamiento al que yo me adscribo y me sumo. Ahora bien, solo quiero ponerte también en contexto de un debate que se presentó entre octubre y noviembre. Acordémonos que en Bolivia hubo un cambio complejo político, de gobierno, etcétera, pero Rita Segato también se permitió opinar sobre el cambio que se estaba dando, así como también otras feministas, entre ellas Silvia Rivera Cusicanqui. Y lo que nos sorprendió profundamente fue la viralidad, el nivel furibundo con el que reaccionaron ciertos grupos, desde los movimientos de mujeres, desde los feminismos, descalificando a estas mujeres simplemente porque no estaban hablando el lenguaje que ellas querían escuchar. Y a mí me sorprendió tremendamente, y mira cuán colonial puede ser el tema, porque la colonialidad no solo es desde el blanco hacia lo indígena, y ahí creo que tenemos que romper este paradigma, sino también que me llamó la atención que descalificaban a Rita Segato en sus posicionamientos reflexivos en torno a lo que pasó en Bolivia, solo porque la identificaban como mujer blanca. Y entonces, como mujer blanca, ya no tenía ninguna legitimidad, ninguna posibilidad de hacer las opiniones que había hecho, y por ende se descalificaba totalmente su reflexión en cuanto a los cambios que habíamos vivido en Bolivia. Entonces, ¿qué te quiero decir? Estamos viviendo un momento muy complejo, ¿no? Porque depende desde el locus donde tú te ubiques para decir las cosas, desde donde tú hables, para que uses funcionalmente estas categorías. Y yo creo que ese es el tema que tendríamos que reflexionar en un futuro, porque los privilegios fluyen, no están establecidos fijamente en unos exclusivamente. Y entonces parece que hoy también estamos viendo que hay sectores que se atribuyen a sí mismos identidades, colores, idiomas y los usan como privilegios para descalificar a la otra edad. Muchísimas gracias, Jimmy. Muchas variables que considerar. La vida es mucho más allá, blanco y negro. Habrá que contextualizarlo y tratar de interpretarlo, en todo caso, desde todas las aristas y con todas las herramientas posibles. Levantó la mano Javier Omar y justo con él iniciamos una rondita de notas finales, de conclusiones hacia el cierre de nuestra conversación, queridos amigos. Entonces, Javier Omar, damos el micrófono y si quieres ir apuntando las conclusiones hacia el final. Bien, en Bogotá, en las movilizaciones del 8 de marzo, tuvimos algunos distanciamientos con algunos movimientos de mujeres porque consideraron que de ninguna manera querían que los hombres acompañásemos las protestas, las movilizaciones, porque de entrada estaban considerando que no éramos lo suficientemente transformados como para acompañarlas. Un poco difícil la cosa se presentó y en los grupos de Bogotá, en el espiral de grupos de masculinidades de Bogotá, pues más bien nos quedamos a la espera de pensar otras posibilidades. Pero al respecto quisiera señalar que en la línea que plantea Jimmy, claro que evidentemente hay también un feminismo liberal que solamente apunta a ser
no patriarcal, pero no avanza más allá de eso, no cuestiona las condiciones raciales o la racialidad más bien, las condiciones de clase, etcétera. Y me permito recomendarles a ustedes el texto de Nancy Fraser y dos compañeras más que sacaba el año pasado un documento llamado El feminismo del 99% es la alternativa anticapitalista al feminismo liberal, que me parece que es bastante claro y que también, por tanto, da lugar a una interlocución con los hombres desde el lugar en el que nos encontremos en este proceso de transformación. Y para ir finalizando por mi parte, entonces, es que queda claro con esta coyuntura que en la agenda política que viene, tanto desde el campo del género, el campo social y político, comunitario, etcétera, la apuesta es por una transformación del modelo social en el que hemos estado hasta ahora, que seguramente será transitando hacia una, digamos casi de transición, hacia un estado social de derechos, recuperando derechos que habían sido vulnerados, y que allí también está entonces el replanteamiento para una masculinidad liberadoras y libertaria que hemos venido levantando y que yo particularmente estoy impulsando como manera de entender también el trabajo de los hombres del campo crítico de masculinidades en clave no patriarcal o antipatriarcal, anticapitalista y colonial, abierta entonces búsqueda de un modelo de sociedad otro posible, y que yo lo vislumbro por el lado del buen vivir, y no solamente el buen vivir como la forma de nuestros originarios, sino también el buen vivir que se viene construyendo los pueblos campesinos, por los indígenas, por las comunidades urbanas, por las comunidades de las barriadas, que de alguna manera vienen transitando en ejercicios de un buen vivir con seguridad alimentaria, con transición energética, con la luz por el agua, etcétera, etcétera. Allí entonces tenemos un lugar de locución importante también, los hombres, para recrear toda esta lógica hegemónica de ser, de vivirnos en clave de lo masculino, abriéndonos entonces a las voces que ahora se pueden levantar en América Latina en virtud de nuestras posibilidades de posicionarnos de una manera más autónoma y abriéndonos cada vez más y ahora con mayores oportunidades para transitar por epistemologías propias, por ejercicios de democracia propias. Digamos que incluso la propuesta del pueblo zapatista de mandar obedeciendo, eso es una puerta abierta para otra lógica de democracia, otra lógica de ordenamiento social. Y estamos entonces. Muchísimas gracias, mi querido Javier Omar. Vamos contigo, Armando, para tus apuntes y conclusiones finales. Aquí voy. Bueno, quisiera concluir con un titular que tiene el diario El País y se refiere a lo siguiente. Dice, las pandemias sí saben de género, y creo que esta situación que afronta el mundo hoy en día nos muestra realmente cómo desde de las distintas miradas o perspectivas que nosotros querramos, desde el capitalismo, el patriarcado o el colonialismo, algo que ha puesto de manifiesto es cuánto puede afectarnos a nosotros, y pone más aún, digamos, el dedo en la llaga, o hace más visible esas diferencias que existen o grandes desigualdades que existen, no solamente en el nivel social entre indígenas y no indígenas, como también esa diferencia que existe entre hombres y mujeres, viéndolo desde distintos puntos de vista. Otro aspecto importante es que creo que el capitalismo pone de manifiesto que estos modelos no, de alguna manera no priman el interés superior de las personas, tanto de hombres como mujeres. Es donde vemos
Y creo que lo mencionó Javier Omar al principio, cómo los gobiernos están reaccionando ante esta emergencia y cómo realmente vemos que en lugar de priorizar la salud y la vida de la población, están priorizando los temas económicos que si bien son necesarios para sostener a un país, sin embargo, creo que el recurso, entonces, yo quiero quedarme con esas acotaciones de que esta emergencia debe hacernos repensar a todos, no solamente el modelo económico que se tiene en cada uno de los países, sino también el tema de que la salud es muy importante y que pocas veces se prioriza en cada uno de estos países y sobre todo, como lo dice el titular, las pandemias sí saben de género porque la mayoría de afectados, si vemos no solamente las estadísticas a nivel global, la mayoría son hombres y eso también debe cuestionar sobre la salud masculina que es muy importante y que ha sido olvidada incluso por nosotros mismos. Agradezco mucho, mi querido Armando. Vamos a ir con Jake, el amigo, con tus conclusiones y apuntes finales. Está cerrado. Bueno, sí, bueno, primero agradecerles a cada uno de ustedes. Es un honor escucharles. Y yo me quedo con algunos aspectos claves, ¿no? Pensaba al escuchar a Armando en algunas de las ideas que iba rondando en Facebook en estos días y una de las cosas que me llamaba la atención y tiene que ver con la perspectiva desde donde se puede mirar, ¿no? Todo este proceso y creo que este ejercicio de mirar de manera crítica lo que estamos viviendo es interesante, ¿no? Decían, el virus es el capital y no es la humanidad, ¿no? Porque creo que mucho también de los discursos que andan rodando tiene que ver con poner en cuestión a la humanidad como tal. En ese sentido, creo que el reto es más bien retomar la humanidad o el sentido de la humanidad como perspectiva desde la vida, ¿no? La ternura, los afectos. Creo que ese es un aliento que hay que darle, ¿no? Porque es clave no perder de perspectiva, diría yo, ¿no? Y otro elemento interesante y que se está usando mucho, creo que es el tema del aislamiento social, ¿no? Y por ahí veía también que no se trata del aislamiento social, ¿no? Sino es una medida de aislamiento, deberíamos entender que es una medida de aislamiento corporal, pero no social, ¿no? Sino más bien apostarle a la solidaridad social, ¿no? Entonces, cuando se plantea, puede parecer juego de palabras, pero finalmente contienen sentidos, diría, ¿no? Y por otro lado, creo que es ya desde lo que nos toca como práctica, como apuesta dentro del trabajo en las masculinidades, es cómo vamos generando estas miradas críticas, ¿no? Cómo nos permitimos poner en cuestión las categorías, las prácticas que veníamos haciendo, ¿no? Cómo pues, podemos empezar a repensar en clave de colonial, en clave de pensar el poder y sus lógicas y sus formas de moverse que tienen, de mutar, ¿no? De tomar otras formas en nuestro trabajo. Creo que eso es un elemento importante de mirar, ¿no? Qué tipo de procesos nosotros generamos, ¿no? Y también cómo vamos pensando, creo que en esa misma medida, rutas que nos ayuden a generar diálogos, ¿no? Con otros procesos, cómo vamos aprendiendo de otras experiencias en el tema, de otros temas, ¿no? Cómo nos permitimos abrirnos a ese diálogo transformador, pero también cómo entendemos que hay procesos en los que no es viable el diálogo aún y ser respetuosos de los procesos también que van emprendiendo cada uno a nivel personal, pero también a nivel de las organizaciones, ¿no? Porque en los años uno va teniendo estos encuentros donde las tensiones pueden escalar efectivamente formas violentas de resolver, pero también hay tensiones que más bien ayudan a transformarnos, ¿no? En estos diálogos
donde pueda haber miradas críticas que generen tensión creadora, creo que son saludables, ¿no? Y creo que es importante generar ese tipo de diálogos con los diversos sectores sobre nuestra práctica, sobre nuestras certezas, ¿no? Y finalmente creo que es importante pensarnos, ¿no? Como sujetos, pero también como colectividades en transformación constante, ¿no? A veces es muy fuerte esta medida de hacer el sentido de lo correcto siempre, ¿no? Que nos pasa factura a las colectividades, pero también a las personas, y no como nos vamos permitiendo también equivocarnos, volver a mirar, avanzar, volver a retroceder. Creo que en la medida en que nosotros nos pensamos también como sujetos colectivos y personas que estamos en proceso de transformación constante, creo que nos ayuda a pensar y no estar en clave colonial, si se quiere, ¿no? De estas lógicas de las estructuras del cómo debieran ser, ¿no? Uniformizadas, ¿no? Encartonadas, ¿no? Entonces, creo que en la medida en que nos permitamos eso también va a ser como súper importante, ¿no? Yo plantearía eso a modo de cierre del diálogo que hemos tenido, ¿no? Gracias. Agradezco muchísimo, querido Jekyll. Y cerramos contigo, Jimmy. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Me dejan varias preguntas que creo que las vamos a ir reflexionando y construyendo respuestas después de este aislamiento social que estamos viviendo. Pero sí me parece muy importante no dejar de lado el cuestionarnos el tema de la modernidad. Es decir, yo creo que todo este lío que nos hemos generado en cuanto a intervenir en masculinidades, trabajar valores, derechos humanos, etcétera, se inscribe en una lógica de una modernidad que hemos construido en un momento determinado. Y creo yo que ahora nos toca repensar qué estamos entendiendo por esta. Es decir, ¿qué horizonte estamos construyendo? ¿No? Heikel habla mucho de la clave D, yo más bien pensaría en un horizonte D. No estoy seguro por dónde va a ir después de este momento de coronavirus en nuestra humanidad. Lo que sí está claro es que no será igual. Y eso creo que es una oportunidad que no podemos perder de vista. No podemos despolitizar nuestra acción. Tenemos que necesariamente comprender actorías emergentes como lo generacional, la negritud, lo indígena, las mujeres en sus diversidades, etcétera. Yo creo que se nos vienen desafíos maravillosos. Lo bueno de nuestro tema y nuestra agenda es que no nos aburrimos y no se acaba. Así que muchísimas gracias. Te agradezco mucho, querido Jimmy, como a cada uno de ustedes. Perdimos conexión con Bogotá, con mi querido Javier Omar, pero les agradezco muchísimo que me hayan aceptado la conversación para reflexionar sobre estos temas, así como cada uno de sus aportes. Les admiro, les honro, les agradezco, compañeros, y les mando un abrazo hasta Bolivia, hasta Colombia, el Perú y Guatemala. Toda certeza seguiremos encontrándonos. Muchísimas gracias por las reflexiones, las confrontaciones y los aprendizajes. Mi nombre es José Alfredo. Con certeza, usted y yo nos volvemos a escuchar. Que tengan muy buen día para toda Latinoamérica.